Militares que fueron leales al chavismo se desmarcan de la gestión de Nicolás Maduro. El diario ABC de España informó sobre el descontento que habría en el interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la presión que los uniformados estarían ejerciendo sobre el gobierno para que se permita la realización del referendo revocatorio. La información se conoce días después de que el general Cliver Alcalá, quien participó en el golpe de Estado liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez y que fue pieza clave durante los primeros años de la llamada Revolución Bolivariana, asegurara que votaría por el proceso electoral para, según él, evitar una lucha de pueblo contra pueblo. Y a esta hora establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Fernando Ochoa Antich, general retirado, ex canciller y además ex ministro de la Defensa de Venezuela. General, muy buen día, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Buenos días, un saludo al pueblo colombiano. General, se conocen estas fuertes declaraciones de Cliver Alcalá, quien aseguró que apoya el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿A qué se deben tal vez estas divisiones? Lamentablemente Venezuela está dividido en dos sectores. Un sector que ahora es mayoría, que le hace oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y un sector cada día más minoritario que está tratando de sostener de una manera indebida a Nicolás Maduro en el poder. Digo de una manera indebida porque la mayoría de los venezolanos estamos solicitando que se haga el referendo revocatorio, como lo dijo el propio general Cliver Alcalá Cordón, para evitar que haya un enfrentamiento en Venezuela. Porque de continuar la situación como va, y como lamentablemente continúa insistiendo el presidente Maduro, va a haber en Venezuela un problema de orden público muy grave. Fíjense cómo se va incrementando la situación. Si usted observa las manifestaciones de la oposición, cada día, pues, como es natural, se hacen más violentas. En el caso, por ejemplo, de la última manifestación, ya han habido dos manifestaciones en las cuales la oposición ha querido marchar dentro del departamento Libertador, donde existe un alcalde chavista, que es Rodríguez. De repente, bueno, ¿en qué ha terminado? En un enfrentamiento con la fuerza militar, con la Guardia Nacional y con las fuerzas policiales. Cada día esto va incrementándose. Pero además de eso hay un problema al que yo le tengo mayor temor, que es el problema del malestar que está ocurriendo desde el punto de vista social por la escasez cada día más marcada, tanto de alimentos de primera necesidad como de medicina, lo que se haya llegado a llamar como una crisis humanitaria. Está la situación que en las largas colas que pasan en el supermercado terminan en enfrentamientos con la policía o en enfrentamientos entre ellos mismos buscando la comida. Porque esa situación puede terminar en una tragedia y el gobierno nacional, y Nicolás Maduro, y los que lo apoyan no entienden que la situación es de tal gravedad que de continuar por ese camino, lamentablemente Venezuela se va a ver envuelto en un problema de violencia política y de violencia social muy inconveniente. Ahora, el excomandante de la Red de Defensa Integral, Cliver Alcalá, es conocido por ser un hombre radical y además fue señalado, hay que decirlo, por tener vínculos con el narcotráfico, incluso estuvo en la lista Clinton. ¿Qué tanta influencia tiene en estos momentos el general Alcalá sobre los demás militares del país? Bueno, ya es un oficial en situación de retiro, como soy yo, claro, mucho más joven que yo. Por lo tanto, pues su capacidad de influencia es relativa, porque eso siempre ocurre en las Fuerzas Armadas. Cuando usted pasa a la situación de retiro, ya su trabajo no es ese, no tiene permanente vinculación y por lo tanto no existe ese liderazgo. Hay unos oficiales que por razones del cargo que han mantenido o por situaciones muy particulares mantienen algún liderazgo sobre la Fuerza Armada, pero eso no es lo normal. Por lo tanto, el liderazgo de Alcalá Cordón es relativo. Es verdad que tuvo un señalamiento sobre el narcotráfico, no se probó nada, no me atrevo a hacer ningún señalamiento al respecto. Pero en general, su posición militar, yo la critiqué siempre porque era una posición que no se mantenía dentro de los cánones disciplinarios de lo que debe ser un profesional militar. En su concepto, en un caso hipotético de que no se dé el revocatorio, ¿los militares en Venezuela podrían gestar alguna estrategia para sacar a Nicolás Maduro del poder?
Bueno, mire, en las Fuerzas Armadas se ha venido también, como está ocurriendo en toda Venezuela, se está fortaleciendo un importante descontento. La razón es muy sencilla. No les alcanza los ingresos para cubrir sus mínimos gastos, como nos está ocurriendo a todos los venezolanos. El sueldo de un oficial activo y de un oficial retirado es más o menos el mismo. Yo actualmente estoy ganando cerca de 70.000 bolívares. Cuando hace 2 años o 3 años, antes de que empezara la inflación y el incremento de los sueldos, porque pues, es algo que han ido más o menos subiendo en el caso de las Fuerzas Armadas, yo ganaba cerca de 30.000 bolívares, pero mis gastos en el consumo en mi casa de mercado llegaba a 10.000 bolívares. Actualmente estoy ganando 69.000 bolívares y los gastos de mercado llegan a 60.000 bolívares. Ahora, yo soy casado, no sé, ya no, mis hijos están fuera de mi hogar, yo tengo mi apartamento pago, solamente gasto en comida, luz, agua y teléfono y condominio, y realmente no me alcanza. Eso está ocurriendo en todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y como usted comprenderá, como está ocurriendo en todo el país, el descontento se incrementa y es muy grave. ¿Traerá eso por consecuencia una reacción militar? Bueno, uno no puede saber hasta qué nivel puede llegar eso. Lo que sí se conoce, porque hay rumores al respecto, es que hay mucho control de inteligencia. Es decir, que, y lo digo con absoluta certeza, la estructura cubana de inteligencia que existe en Venezuela colabora directamente con el gobierno de Maduro para controlar a los integrantes de la Fuerza Armada. ¿Es posible, cree usted, llegar a un revocatorio pacífico en Venezuela? Bueno, fíjense, creo que es de la aspiración que tiene la mayoría de los venezolanos y estoy convencido que alrededor de Maduro también existe un sector que empieza a entender que no es posible sostener a Maduro en el poder. Lamentablemente la ambición de Maduro es continuar en el poder y hay un grupo que está alrededor de él que es radical y también aspira a lograr continuar en el poder. Yo tuve la oportunidad de ser embajador en México cuando justamente hubo la transición del PRI. Bueno, ya yo no estaba de embajador, ya me había venido, pero tuve la oportunidad de conversar mucho con el presidente Zedillo. Y justamente el presidente Zedillo conversó conmigo de este tema y me dijo, no, yo haré lo imposible para que si hay unas elecciones y se pierde lo que se llamaba la dictadura perfecta del PRI, se entreguen en el poder, porque estoy seguro que regresaremos con el tiempo, como acaba de suceder. El presidente actual es un integrante del PRI. Eso podría ocurrir si los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Chavista, entienden que en la política se puede estar en el gobierno y se puede estar en la oposición. Y esas son posiciones que pueden cambiar sin ningún problema. Pero lamentablemente ellos no son democráticos y es justamente la denuncia que le acaba de hacer el secretario general a la personalidad de Nicolás Maduro. Pues le agradecemos por su análisis y por su tiempo, como siempre, para NTN 24, a Fernando Ochoa Antich, general retirado, ex canciller y ex ministro de la Defensa de Venezuela. Un muy buen día, señor. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su llamada y su interés por los asuntos venezolanos. Muy amable.